Después de 2 jornadas de mucha tensión en los mercados, hoy el ministro Hernán Lacunza, hace apenas unos minutos, anunció nuevas medidas que tienden a producir una zona de estabilidad o de pretendida estabilidad a través de lo que definió como una campana protectora en torno al sistema financiero y cambiario. Claro, digamos algo, no faltó el preámbulo que tiene que ver con la campaña y la crítica a la oposición. Rolo, Lacunza arranca diciendo, al hombre le puede faltar cualquier virtud menos la prudencia, considerando imprudentes las declaraciones que, por ejemplo, hizo Alberto Fernández en las últimas horas. Sí, pero eso forma parte de la campaña. Lo primero que me parece que hay que hacer para traducir al castellano, para correrse el lenguaje técnico que utilizó el ministro de Economía, de las LECAP, de las LETE, de todas esas cosas que al común de la gente le resulta muy difícil de entender y a veces a nosotros también. Lo primero que hay que decir es que el gobierno está admitiendo que no le alcanza la plata para pagar la deuda, tanto la deuda interna como la deuda externa. Recuerden que hay pendiente una inyección de dinero, un pago del Fondo Monetario Internacional de 5.400 millones de dólares que está en veremos, ¿no? Hoy Lacunza se reunió con el emisario del fondo. Ese pago es un pago que hay que ver porque Alberto Fernández, cuando se reunió con el emisario del fondo, le dijo, ojo que esa plata sirve para la fuga de divisas. Entonces, ahí está pendiente ese pago, que es una inyección de dinero muy importante para el gobierno. Y lo que está diciendo el gobierno de ahora es, queremos renegociar la deuda. Lo que se abre a partir de ahí es el anuncio de 4 medidas técnicas para ver cómo cambiar los vencimientos. Claro. No es que están llamando al default, no es que están diciendo, bueno, vamos a extender los plazos. Tirar la pelota un poquito más para adelante, podemos decir. El Estado debe tanta plata y de diferentes maneras que le debe al Fondo Monetario, debe bonos a los externos, tiene letras y tiene, digamos, y no puede seguir sangrándose. Un menú de deudas que cada uno lo va a intentar ir negociando, ir ampliando los plazos para que no haya asfixia antes de las elecciones. Es que el gobierno contaba para llegar con todo el cumplimiento de estos vencimientos con los 5.400 millones de dólares que tenía comprometido el Fondo Monetario Internacional. Entró este desembolso en una zona de duda, los mercados, el gobierno, la oposición, todos dudan, después de el encuentro, de las reuniones con los mandatarios del Fondo Monetario Internacional de este lunes y el comunicado del Frente de Todos en el sentido de culpar al gobierno y al FMI de lo que está pasando en la Argentina. Vamos a, si te parece, a repasar cuáles fueron los datos de la economía fuertes del día de hoy, segunda jornada de un cimbronazo con pocos antecedentes después de estos comunicados y episodios políticos del día lunes. Solamente, Mónica, hubo un rebote de la bolsa del 3%, pero el dólar subió por arriba de los 60,17. Durante la jornada del dólar, en horas del mediodía, tocó los 62, 62,5, pero después, a partir de la intervención del Banco Central de la República Argentina, que en este caso puso en el mercado 367 millones de reserva, se logró estabilizar en 60 para la venta. Hay que tener en cuenta que esos 367 millones suman a las 8.800 millones que viene perdiendo de reservas el Banco Central. Esto es lo que enciende las alarmas, por eso hubo reunión de Macri hoy tempranito, por eso ahí hay una señal de alarma que es también de lo que venía hablando Alberto Fernández. ¿Qué pasa con las reservas? La principal preocupación es que no alcance la disponibilidad que se tiene para, por un lado, honrar los compromisos de deuda hasta octubre, diciembre y por otro lado contener el dólar. La cantidad de millones que se vendieron entre martes y miércoles supera lo que se venía vendiendo los 600 millones de dólares. Y así todos no lograron frenar el dólar. ¿Cuáles son las reservas, Mariano? 57.473 millones al día de hoy, en una jornada que fue febril en la City porteña. Números difíciles en otro día caliente en la City. El dólar llegó a tocar un récord de 62 pesos para la venta. El dólar minorista tocó un récord hoy de 62. Lo llegamos a ver casi en 67 el día lunes 12 de agosto. O sea que todavía no volvimos a esos niveles de pánico. ¿Para comprar o no? No. Carísimo, ¿no? Ni hablar. ¿Qué te parece? ¿Te preocupa? Y todo, viste, que se maneja alrededor de eso. Y nadie quiere arriesgar nada, viste, todo guarda nomás. ¿Está para comprar? Está para quedarse quieto y esperar. Bueno, y en la City la cotización en las casas de cambio ya en 60,50. A las 2:30 de la tarde pasaditas ha bajado un poquito para la venta. Vamos a ver qué pasa en otra casa de cambio.
¿Compra este dólar o no? No, no compro, no me dedico a esas cosas, no. ¿No le preocupa el dólar? Nada, absolutamente. Me preocupa la situación, pero no el dólar. El dólar 60 acá para la venta, poca gente comprando, muy poca gente con la expectativa de comprar dólares. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto tiene que ver la política en la cotización del dólar? ¿Por qué la suba del dólar así? ¿Por qué la escalada? Porque el lunes tuviste unas declaraciones muy complicadas desde el Frente de Todos, mencionando que el FMI como el gobierno de Macri fueron responsables, han sido responsables de la crisis social que está viendo la Argentina. Y eso implica, tal vez, para el mercado, peligrar el desembolso de septiembre. ¿Le preocupa el dólar? Sí, ¿Por qué? y porque toda la economía se mueve con el dólar. ¿Queda el gobierno margen para seguir interviniendo para evitar la suba del dólar? ¿Qué pregunta? No es tan fácil responder. Tiene bastante munición, pero depende de mucho de que se produzca este desembolso del fondo para saber cuán holgado y a qué precio. ¿Están comprando dólares por acá o no? No, estamos trabajando. Ah, está caro el dólar, ¿no? Está carísimo, sí. Terrible. ¿Se va a los precios? Se va todo, todo se va a ¿Qué notas caro cuando sube el dólar? Todo. Vas a comprar leche, está caro, vas a comprar el pan, está caro, aumentó el pan, aumentó la leche, la carne, todo. Todo. ¿Y vos? También. ¿Sí? Antes que aumentara el dólar, yo estaba aumentando el pan. 1 kilo de carne por mi casa, yo vivo en Ramos, 300 pesos. Sobre el final de la rueda, el Banco Central exhortó a las agroexportadoras liquidar divisas y de esta manera el cierre fue 60 pesos para la venta a las 3 de la tarde y 60,50 en otra de las casas de cambio, en un día febril aquí en la City porteña. Bueno, desde hace 2 días que la economía está en un verdadero tembladeral y esto ha generado una enorme incertidumbre económica desde ya y que está inspirada en la incertidumbre política. Pero vamos a tratar de analizar ahora estas nuevas medidas que anunció Hernán Lacunza. Vamos al encuentro en nuestro móvil de Marcelo Giardinovas, que se encuentra con Iván Carrino. Marcelo. Exactamente, Mónica. Aquí Iván Carrino, el economista, te está escuchando para contestarte estas preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. ¿Qué podemos decir Hola, Mónica, ¿cómo te va? sencillamente, que lo podamos entender, estas medidas anunciadas que tienen aspectos muy técnicos, ¿qué dejan para adelante? ¿Qué nos permiten ver para las próximas horas, en principio? Bueno, dale, lo trato de hacer bastante sencillo para que se entienda, ¿no? Digamos, Sí, acá claro. hay un tema que es el siguiente. El gobierno tiene que enfrentar vencimientos de deuda de corto plazo, que son las LETES y las LECAP, ¿sí? Entonces, tiene esa deuda que le vence, entonces tiene que pagarle al tipo que le prestó la plata, se la tiene que devolver en estos meses, en septiembre, en noviembre, en octubre también, perdón. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo es que mucho del dinero que tiene para pagar esa deuda es en dólares y figura en las reservas del Banco Central. Entonces tendría que utilizar los dólares de la reserva del Banco Central para efectivamente cancelar esa deuda. Ahora, en la medida que hace eso, como viene pasando y como ustedes comentaban, la cantidad de reservas va cayendo. Y si la cantidad de reservas va cayendo, entonces el Banco Central se queda con menos reservas para poder intervenir en el mercado y controlar el precio del dólar, que era uno de los objetivos principales de esta nueva gestión de Lacunza, que dijo, mirá, vamos a tratar de sostener el dólar por los niveles de 60. Entonces lo que está haciendo el gobierno es decirle al tipo que le va a pagar, mirá, a algunos les pago, a otros no les pago, o por lo menos no les pago ahora, y me ahorro los dólares para poder intervenir en el mercado y sostener el tipo Ahora, de la cambio. pregunta, Iván... Esa sería como una explicación sencilla. Sí, es una explicación sencilla. Después podemos discriminar que no va a aplicar en principio a las personas humanas o físicas, etcétera. Pero la pregunta es... Por eso. ¿Vos creés que estas medidas, que son muy técnicas, que después podemos debatir, que incluso van a convocar a un encuentro con el Fondo Monetario Internacional para reperfilar la deuda hacia adelante, la de mediano plazo, van a generar la confianza suficiente como para evitar una corrida, una estampida, un aumento del dólar y de la inflación? ¿Van a generar ese insumo que en este momento es absolutamente clave? ¿Confianza de los mercados, tanto en Macri como en Fernández? Bueno, es verdad lo que decís vos en términos de que toda la deuda o gran parte de la deuda se somete a un reperfilamiento. Si el gobierno está diciendo necesitamos reprogramar pagos, básicamente se está estudiando o se está tratando de posponer pagos,
lo mayor posible. Lo que pasa es que eso tiene que surgir de un acuerdo. El único punto en donde se está violando un acuerdo es con aquellos tenedores de LETES y LECAP, que son empresas a los que de manera unilateral el gobierno les dijo: yo en octubre no les pago 100, les pago 15 y el resto se los paga el próximo gobierno. ¿Sí? Eso es ahora, Iván, técnicamente un impago de deuda. Iván, ¿sí? Graña te habla, buenas noches. Sí, perdóname que quiero ir a la pregunta principal que me hiciste, que es si esto va a generar confianza. Puede generar confianza, puede que el Banco Central, con esos dólares que se ahorre, te pueda sostener el tipo de cambio y eso aquiete las aguas, o puede que no. Y ahora el entonces estaremos ministro, en un problema peor. perdona, me dijo, la aplicación compulsiva de esta reprogramación o reperfilación es para los acreedores institucionales el 10% de los tenedores de estos bonos. El 90% son gente como nosotros, a las que no, personas... Ahora se las llama personas humanas, pero solo que se llamaba personas físicas, que por ahora no pueden no entrar en esa suerte de patear para adelante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sigue esto? ¿Ese 10% es una cantidad lo suficientemente grande de dinero como para aguantar hasta octubre, diciembre eventualmente? Es una buena pregunta, hay que mirar los números, la verdad es que, y no los tengo a mano. Entiendo que si han anunciado esta medida, supongo que será una cantidad suficiente como para poder intervenir en el mercado de cambios. A ver, un número relevante en esto es que el Fondo Monetario le había dado al Banco Central 7.000 millones de dólares para fortalecer las reservas. O sea, con 7.000 millones de dólares, en la medida que el Fondo Monetario apruebe, con esos 7.000 se podrá intervenir. Se calcula que de reservas netas el Banco Central tiene alrededor de entre 13 y 15.000 millones de dólares. Bueno, es un número que sí, se supone que podría sostener, pero obviamente que... Sí, a ver, si en no la medida paga que la deuda se pierda tal cual viene hasta hoy. Si no paga la deuda... En la medida que se pierda la confianza, sí. Bueno, pero digo, en la medida que no tengas confianza, ningún monto es suficiente, ¿no? Claramente. A eso iba. No se puede tomar como una señal de debilidad. Si vos le estás diciendo a una parte de los acreedores, no les voy a pagar, les reprogramo los vencimientos, los otros, por más que les digas, les voy a pagar, ¿no pueden huir en estampida de esos títulos? Bueno, por eso es que la situación es absolutamente delicada y crítica y no hay soluciones fáciles. Lo que es clave o lo que parece evidente es que el gobierno plata para todo no tiene. Iván, o honra sus compromisos de deuda, o controla el tipo de cambio, claro, pero elige una de las dos. Digamos. Iván, ¿cómo te va? Te habla Guillermo Andino. A ver, por lo que decís, esto depende de dos variables, un poco de la política o del consenso político, y la otra es de cómo van a reaccionar los mercados mañana con referencia a estas medidas de la CUNSA. Sí. A ver, hasta ahora veníamos con una situación en donde los mercados tenían, digamos, mucho miedo a lo que se viene, a la nueva gestión. Un poco que el miedo principal también era que la nueva gestión decida un default ya por ahí más grande. Bueno, acá por lo menos a una partecita de la deuda de corto plazo se le está cambiando unilateralmente las condiciones del contrato. O sea que acá hay una vulneración de derecho de propiedad, como otros que hemos visto, y esperemos que la reacción sea la siguiente, que digan, bueno, ok, hicieron esto, está muy mal, pero ahora tienen dólares para controlar el tipo de cambio, y eso no genera una estampida contra la moneda. Si esa no es la reacción, estamos complicados. Una última pregunta por mi parte. Se habló de estos 5.400 o eventualmente 7.000 millones que el FMI tendría que mandar o se ha comprometido a mandar en septiembre. ¿Eso está en duda? ¿Puede ocurrir que después del comunicado del otro día o de las reuniones o lo que fuere, el fondo dijera, no mandamos esa plata, arréglense con lo que hay, después vemos? Yo no tengo información de que esté en duda ni de que esté confirmado. Puedo decir que los desembolsos en general están sujetos a que los acuerdos se estén cumpliendo y alguna perspectiva de futuro que el fondo vea del país en cuestión. Entonces, claramente que con todo lo que viene pasando, todo se pone en duda. Y si no vinieran esos fondos, Argentina estaría más complicada todavía. Entonces, obviamente que eso es otra fuente de incertidumbre grande
que tiene la Argentina. Entiendo que se decía que después de la conferencia de la CUNSA iba a haber un comunicado del fondo. Si todavía no apareció, lo seguiremos esperando, pero claramente que esto es otra fuente de incertidumbre, ¿no? Bueno, Iván, muchas gracias para ayudarnos a entender este momento donde todo se cuenta ya ni siquiera en el día a día, sino en la hora a hora. Exactamente. Gracias.